porfa, que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su vida, amén. Mire, ¿sabe usted que la forma o la manera en la cual usted y yo vemos a Dios marca definitivamente la forma o la manera de cómo usted y yo también nos acercamos a Él? La forma en cómo usted y yo vemos a Dios va a marcar la forma y la manera también de cómo usted y yo nos acercamos a Él. Por eso el día de hoy le voy a hablar de la culpa. Diga conmigo la culpa. Claro, ¿y qué tiene que ver la culpa, pastor? Claro, porque muchas veces, escúcheme, la culpa es la que no nos permite acercarnos a Dios de la manera correcta. ¿Sí? La culpa es lo que no nos permite acercarnos a Dios de la manera correcta. Fallamos, nos equivocamos, pecamos, no hacemos las cosas bien. Y muchas veces aquello no nos permite acercarnos a Dios, le repito, de la manera o de la forma correcta. Cuando la culpa, escúcheme, Dios la cargó, Cristo la cargó, sí, y Él pagó por esa culpa nuestra allí en el madero, y pagó, dice la Biblia, una vez y para siempre. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Cristo no solo pagó por lo de ayer, pagó por lo de hoy y por los errores que vamos a tener mañana también. Él pagó una vez y para siempre, dice la Escritura. Y muchas veces eso es lo que no nos permite a nosotros acercarnos a Dios de la manera correcta, de la forma correcta. No nos permite acercarnos a Él. Y vamos a enfocarnos de cómo la culpa muchas veces nos aleja de Dios. Hoy día nos vamos a enfocar un poco en eso, y es importante entender esto. ¿Por qué? De cómo la culpa nos aleja de Dios para poder estar libre de culpa. Diga conmigo, estar libre de culpa. ¿Sabe que usted está libre de culpa? Le dice, pero ¿cómo, pastor? Le dije recién, Cristo cargó su culpa. Él la cargó en la cruz una vez y para. Eso no nos da, escúcheme, libertad para nosotros fallar, pecar, hacer lo malo. No, no, no. Pero usted tiene que entender que usted está libre de culpa, porque alguien pagó. Si el sacrificio no duró para el día de ayer solamente, dura para hoy y para los días que vienen, el tiempo que viene, mientras estemos, escúcheme, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, mientras estemos bajo la gracia de Dios, escúcheme, usted y yo estamos libres de culpa. Él pagó por eso, pagó por usted. Dice que Él cargó nuestros pecados, ¿no? Que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, ¿cierto que sí? Por nuestras transgresiones, fue molido. Claro, y con su sangre dice que Él pagó por nosotros. Nos redimió, nos compró, nos lavó con esa sangre preciosa de Cristo. Entonces, escúcheme, usted y yo estamos libres de culpa. Mientras estemos en la gracia, estamos libres de culpa. Mientras estamos acá, nos acercamos a Dios y abogado tenemos para con el Padre. Amén, que Jesucristo Señor no es. Y vamos a enfocarnos, le decía yo, de cómo la culpa muchas veces nos aleja de Dios. ¿Sí? Y es importante entender esto, de cómo la culpa nos aleja de Dios para poder estar libre de culpa. Y el día de hoy quiero iniciar este mensaje a través de lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, capítulo 3, versos 20 y 21. Hemos estado hablando este fin de semana de, ¿se acuerda el mensaje el domingo? De que nosotros, le decía yo, éramos, lo que pasa es que nosotros no nos veíamos, le decía, nos cuesta poder mirar esa imagen cuando está Pilato y a un lado tiene a Jesús y al otro lado tiene a Barrabás. Generalmente vemos esa imagen, decimos que es malo, pero si Él no hizo nada, pero nunca nos miramos nosotros, nos identificamos con Barrabás, el malo, el homicida, porque así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para que Barrabás no cargara la culpa? Jesús cargó con la culpa de Él, así también con la de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Barrabás? Quedó libre de Él, siendo malo, ¿cierto? Siendo pecador, homicida, quedó libre de culpa. ¿Por qué? Porque Jesús guardó silencio, no se defendió, sino que Él cargó con la culpa de Él, ¿cierto? Y así también con la de todos nosotros. Y así Barrabás quedó libre de culpa, porque si no, no hubiese quedado libre de culpa. Nosotros somos esos Barrabás. Bien, el libro de Juan, capítulo 3, versos 20 y 21. Éramos esos Barrabás. Amén. Juan, capítulo 3, versos 20 y 21, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y la luz no viene, y la luz aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué cosa? Para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, la Biblia dice aquí que la gente del mundo, escucha, será juzgada porque con sus malas acciones no quisieron la luz que vino al mundo. No aceptaron a Cristo allí en su vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No quisieron la luz del mundo, sino que prefirieron la oscuridad, prefirieron quedarse en su maldad, en su pecado. Odiaron la luz y no se acercaron a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho la gente. Cuando le digo yo a usted que está libre de culpa, no es que todos estemos libres de culpa, no, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos recibido esa luz, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, estamos libres de culpa. El que no todavía sigue cargando con su pecado. ¿Ya? Entonces odiaron la luz y no se acercaron a ella porque la luz muestra todo lo malo que la gente ha hecho. Pero todo aquel que sigue la verdad se acerca a la luz para mostrar que sus hechos, para mostrar que sus obras han sido hechas en Dios. Por eso, escuche esto, cuando por dentro nos sentimos acusados, Dios sigue siendo más grande que esa culpa. Porque los que nos acercamos, ¿qué decía? Volvamos al verso, déjale el verso 20, hijo. Porque ¿qué decía? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Sí? Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, se queda en su maldad, se queda en su pensamiento. Pero dice el verso siguiente, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso cuando por dentro, escúcheme, nos sentimos acusados, usted y yo, ya los que hemos venido a la luz, cuando nos sentimos acusados, escuche, Dios sigue siendo más grande que esa culpa. ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo más grande que esa culpa? Porque hay algo que muchas personas no logran diferenciar. Y eso es la culpa de la convicción que tienen que tener. Por eso hay gente que se siente culpable y en vez de acercarse a Dios se aleja. Hay gente que muchas veces cuando hace lo malo, escucha, el enemigo usa lo malo, usa esa culpa para alejarlo de Dios, en vez de acercarlo a Dios, entendiendo que en Cristo tenemos perdón de esa culpa, perdón de pecados. ¿Ya? Y hay gente que se aleja, ¿sabe por qué? Porque el enemigo usa eso, el que ellos no sepan diferenciar la culpa de la convicción. Y es por eso que cuando esa voz, escúcheme, se silencia dentro de nuestro, podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Cuando esa voz de culpa se silencia, usted se puede acercar a Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque hay algo que muchas personas, le dije, no logran diferenciar, y eso es la culpa de la convicción. ¿Y por qué no distinguen estas dos cosas, culpa y convicción? Por causa de no distinguir estas dos cosas, culpa y convicción, ellos viven lejos de Dios aún creyendo en Él. ¿Cuánta gente hay allá afuera creyendo en Dios, pero no se acerca a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la culpa, ¿sí? La culpa no se los permite. Hay gente que cree en Dios, pero no se acerca a Dios porque la culpa no se los permite. ¿Y por qué pasa eso? Porque en ellos todavía ellos no han aprendido a diferenciar lo que le dije recién, la culpa de la convicción que tienen que tener en el Señor. ¿Sí? De la culpa, por eso le pregunté yo recién, yo le dije, ¿usted está libre de culpa? Y usted me quedó mirando así. No se animó a decir sí ni no, ni amén. Porque hay algo que no hemos diferenciado. Hay algo en lo cual no estamos claros. Escuchen que nosotros caminamos sin culpa porque alguien pagó, no porque no seamos culpables. No porque no seamos o no hayamos sido pecadores, gente mala con tu más. No, sino que porque hay alguien que pagó ese precio por nosotros. Sí, los que hemos recibido a Cristo, hay alguien que pagó ese precio por nosotros. Por eso usted y yo caminamos como sin culpa. ¿Sí? Claro, porque hubo alguien que nos dignificó, nos santificó, nos justificó, dice la Biblia, Cristo en la cruz, ¿o no? Entonces esa es una convicción. Usted tiene que saber diferenciar la culpa de convicción. No, mi convicción es que alguien pagó por mí. Y si me equivoco, me arrodillo, clamo a Cristo y abogado tengo para con el Padre Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? ¿Cierto? Esa es convicción. Eso, escúcheme.
Esos son bases bíblicas que usted tiene que tener. ¿Por qué? Porque cuando nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar, está profetizando, no, nos vamos a equivocar, fallamos cada día. Pero que cuando nos equivoquemos, escúcheme, permanezcamos en la luz, corramos a la luz. Corramos a Cristo y no corramos a volver a hacer lo malo. ¿Sí? Porque el que vuelve a hacer lo malo, escúcheme, vuelve a hacer lo malo, ¿por qué? Más el verso 20, hijo, lo que leíamos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo que pasa? Aborrece la luz, empieza, escúcheme, el que hace lo malo por causa de la culpa, empieza, en vez de correr a Cristo, corre a lo malo, sigue haciendo lo malo. Porque hay algo dentro que ellos no han diferenciado. Y es que hay alguien que ya pagó por eso. Es que hay alguien que se llama Jesucristo que ya pagó por eso. Ahora lo que tienen que hacer ellos no es correr a lo malo, sino que tienen que correr a la luz. Para que esa obra, sus obras sean evidenciadas ahora. ¿Sí? Y no suceda esto, dice. Para que sus obras no sean reprendidas, para que ellos no permanezcan ahí. Por eso hay personas, le decía, o mejor dicho, y que por no distinguir estas dos cosas, la culpa y convicción, ellos viven lejos de Dios, aún creyendo en Dios, creyendo en Él. Por eso hay personas así, hay personas que se sienten inmerecedoras, se sienten lejos de Dios por la culpa que los aplasta. Hay gente que, usted puede conversar con gente creyente, cristiana, que profesa la fe, y porque se equivocó, dice, no, es que yo no soy merecedor, pastor, de esto. Soy tan malo, pastor, soy tan pecador. Se sienten inmerecedores de lo que Cristo ya hizo por ellos. ¿Y eso por qué? Porque no distinguen, le vuelvo a reiterar, la culpa de la convicción. La culpa de la convicción que ellos tienen que tener en Dios, de que esa culpa ya fue pagada. ¿Sí? Y fue pagada una vez y para siempre. No solo para lo que pasó ayer, para lo que está pasando ahora y para lo que pasará mañana también. Claro. Por eso se sienten inmerecedores, se sienten lejos de Dios, porque la culpa los aplasta. ¿Y sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque no distinguen entre la culpa y la convicción. Y estas dos cosas no son lo mismo. ¿Y sabe por qué no son lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la acusación del enemigo, escúcheme, no es lo mismo el que el enemigo te acuse que el redarguir del Espíritu Santo. Satanás te acusa, te llama por lo malo que hiciste. ¿Sí? Dios por medio del Espíritu Santo te amonesta, te redarguye. Escúchame, pero no para condenarte, sino para restaurarte. ¿Sí? Mire la diferencia, pues. El enemigo nos acusa, por eso que el enemigo dice, no, pero ¿no te acordás cómo eras? ¿No te acordás todo lo malo que hiciste? Nos falta de repente que aparece y dice, no, si este era más malo que la maldad. Porque eso hace el enemigo, escúchame, te acusa. Busca hacerte sentir culpable de lo que hiciste. ¿Sí? Nos busca hacer sentir así, ¿por qué? Para que usted y yo perdamos la convicción de lo que Cristo hizo ya por nosotros. Por eso no distinguen entre la culpa y la convicción. Y estas dos cosas no son lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la acusación del enemigo que el redarguir del Espíritu Santo. Por eso es que cuando confundimos estas dos cosas, entonces la fe agarra peso y se vuelve pesada en nosotros. Es como que ya no podemos andar por fe, es mucho la carga, es mucho peso la fe para nosotros. No, es que soy tan malo, pastor. Es que me he equivocado. Es como que la fe ahora no la puedo cargar, es algo pesado. En vez de hacer algo que me aliviane, que me ayude a acercarme cada día más a la luz, a Cristo. Que me ayude a acercarme cada día más a esa cruz. Sí, por eso no servimos a Dios, nos alejamos porque hallamos que servir a Dios es muy difícil. ¿Sí? La fe es algo de mucho peso para nosotros, no lo podemos cargar. Porque eso hace el enemigo cuando usted y yo no diferenciamos estas dos cosas. Por eso si usted se equivoca, usted no se puede alejar, tiene que correr a Cristo. El que se equivoca, el que falla, el que peca, no se puede esconder como lo quiso hacer Adán y Eva en el huerto. Ellos tenían que correr a Dios. ¿Qué hizo Dios cuando los vio? Los vistió, mató un animalito, hizo un sacrificio, les puso ropa, los cubrió. Los sacó del huerto no porque los castigó, los sacó de ahí para que no tuvieran muerte eterna, para restaurar al hombre.
Por eso después viene el postrer Adán, el otro Adán que es Cristo, para restaurar al hombre, al que había pecado, la naturaleza del hombre que había pecado. Por eso es que cuando confundimos estas dos cosas, entonces la fe agarra peso y se vuelve pesada. A nosotros nos cuesta servir a Dios. Claro, por eso creemos, sí, creemos, pero no avanzamos. Hay gente que dice, no, sí, yo también creo, pastor, pero no, es que es tan difícil servir al Señor. Es como decir, es tan pesada la fe para cargarla, pastor, que prefieren andar sin fe, que prefieren no creer a Dios. ¿Por qué? Porque hayan que servir a Dios, que la fe se vuelve pesada en ellos. Y es porque no hay convicciones en ellos. Y no hay convicciones, les repito, porque hay algo que se llama culpa, que los acusa, que pone peso sobre ellos. Un peso que Cristo quitó, ¿sí? Y una condenación que Cristo clavó en la cruz. Pero como no hay convicción en ellos, todavía se siguen sintiendo culpables y en vez de acercarse a Dios, hermano, tal cual como están, como dice la Biblia. Porque la Biblia dice, acercaos a mí, dice, venid a mí, tal cual como estáis. ¿O no? Les cuesta acercarse. Y en vez de acercarse, de traer sus obras a la luz, siguen llevando lo que hacen. ¿Sí? A la oscuridad. O sea, siguen pecando. Siguen dando vueltas en lo mismo. Por eso creemos sí, pero no avanzamos. Creemos, pero no crecemos. Creemos, pero no nos relacionamos bien con Dios. Creemos a Dios, pero nuestra relación con el Señor por cualquier cosa o circunstancia, en vez de crecer, desarrollarse, se enfría. Escucha bien, creemos sí, pero por cualquier cosa nos alejamos del Señor. Creemos en el Señor sí, pero por cualquier cosa, en vez de encendernos, nos apagamos. Por eso la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, porque nos acusa a través de la culpa. Nos equivocamos, no, y si el pastor sabe, y si el hermano sabe, ¿qué importa? Si lo que importa es que tú y yo lleguemos a Dios. Lo que importa es que tú y yo vengamos a Él, porque Él quitó la culpa. Él cargó con tu culpa, Él cargó con mi culpa, Él cargó con tu pecado y el mío. Pero nosotros tenemos que correr a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Hoy día hay mucha gente que está fuera porque, escuche, está el acusador de sus almas. Los tiene cargados, los tiene con culpa. Y ellos hayan que volver a Dios, que servir a Dios. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a pensar los hermanos? Escúcheme, la culpa los aparta de Dios en vez de que la convicción en lo que hizo Cristo lo acerca a Él. Por eso la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Ese es el título que la Biblia le da a Satanás. Le da el título del acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque la estrategia de Satanás no es solo tentar, sino que acusarte después también. Escuche esto. Por eso es que cuando hacemos lo malo, lo hacemos. Satanás, la estrategia no es solo tentarte a hacer algo malo, sino que la mayor arma del enemigo después es que después que hiciste lo malo, te acusa, te avergüenza, te hace esconderte, te hace alejarte de Dios, como pasó con Adán y Eva cuando hicieron lo malo. En vez de acercarse, ¿qué hizo la culpa? Lo hizo esconderse. ¿Dónde están? Lo buscaba Dios, quería hablar con ellos, como hablaba siempre con ellos, como se relacionaba siempre con ellos, pero no los pillaba porque ellos se escondían. Y no porque Dios no supiera dónde estaba, sino que Dios les preguntaba por causa de lo que había ocurrido en ellos. Porque la estrategia del enemigo no es solo tentar. Tentó a la mujer, y la mujer tentó al varón, comieron del fruto prohibido. Pero la estrategia de Satanás era después acusarlo, que se escondieran, que se ocultaran. Porque esto es así. Muchas veces, hermano, el pecar, lo malo, es solo un momento quizás de alegría, de placer, de no sé, de sentirse bien, de sentirse que, no sé, rompimos algo y fuimos mejor que otros, no sé. Pero el problema, escúcheme, no es ese. El problema es que después el enemigo nos acusa. Nos acusa, escúcheme, nos hace sentir culpables. Y eso, si usted y yo no tenemos convicciones claras, convicciones para volver nuevamente a Cristo, para humillarnos delante de Él y saber que Él es nuestro abogado,
ya que Él intercede por nosotros. Hermano, lo más probable es que el enemigo, a través de culparnos, nos lleve a alejarnos, a escondernos de Dios, en vez de acercarnos a Él para alcanzar perdón y misericordia. No sé si me está entendiendo. Nos lleva a escondernos. Y nos escondemos de Dios. Y si me ven, y si saben, y si alguien me vio, y si alguien supo, ¿qué van a decir? Me lleva a esconderme de Dios como hizo Adán, hizo Eva. Dios lo buscaba para restaurarlos. Dios buscaba para restaurar al hombre. Estaban desnudos. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace el Señor, lo primero que hace Dios es un sacrificio. Mata un animal y los cubre con una piel. Cuando ya ellos vieron que estaban desnudos, cuando entró el pecado en ellos. Y ellos se escondían. ¿Y Dios qué buscaba? Cubrirlos, restaurarlos. ¿Sí? Pero ellos se escondían. Dios buscó, lo tuvo que sacar. Muchas veces, no, Dios los castigó y los sacó del huerto. No los sacó porque si no iban a tener una muerte eterna. Por eso ellos necesitaban, escúcheme, salir de ahí. Porque Dios tenía un plan de redención desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, ¿no? Que era Jesucristo, el postrer Adán, el segundo Adán, el que vino a restaurar todas las cosas, a volvernos a la presencia de Dios, ¿sí? A volvernos al principio, pues. Por eso la acusación siempre viene con palabras como fallaste otra vez. Viene siempre como, por ejemplo, cuando nos, hey, tú no eres digno, o por qué oras a Dios si Dios no te escucha, o con qué cara le oras a Dios, o solo tú eres perfecto. Así viene la acusación, así viene la culpa, así viene el acusador. Nos recuerda lo malo que hicimos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo viene a redarguirnos. Escúcheme, para que corramos a la luz, para que nuestras obras, escúcheme, no sean reprendidas, sino que, escúcheme, sean manifiestas. Que buscamos hacerla conforme a lo que Dios quiere. Porque la acusación tiene esa cara. Por eso la acusación no nos acerca a Dios, sino que la acusación nos empuja a escondernos, así como sucedió con Adán y Eva en el huerto, le dije, del Edén. Acuérdense que ellos pecaron, luego se sintieron culpables y después se escondieron. Pecaron, vino la culpa y después se escondieron. Porque eso es lo que hace la culpa, nos esconde. La culpa nos paraliza, no nos permite avanzar. Y saben que la culpa muchas veces nos encierra en la vergüenza. Por eso le decía, hay gente que de repente dice, no, es que no, yo no quiero ir a la iglesia, pastor. Quizá a lo mejor todos supieron de mi problema, mi casa, mi familiar, mis hijos, lo que sea. Porque ¿qué es lo que hace la culpa? Nos esconde, nos paraliza, no nos permite avanzar. Y más encima nos encierra en la vergüenza. Eso es lo que hace la culpa, eso es lo que hace el enemigo. Pero el Espíritu Santo, escuche esto, obra de una manera muy distinta. Obra de una manera muy distinta. Por eso debemos aprender a diferenciar entre estas dos voces. La voz de la culpa y la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguye. Tenemos que aprender a diferenciar entre estas dos voces. Por eso Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos convencería a usted y a mí de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio, ¿no? Que nos convencería, no que nos culparía. Que nos convencería, escúcheme, de lo malo que hicimos para llevarnos nuevamente a Cristo, para una restauración. Ahora el Espíritu Santo nos convence, nos recuerda que hemos pecado, pero escúcheme, pero no para destruirnos, sino para restaurarnos y para levantarnos nuevamente. Para eso el Espíritu Santo nos recuerda, fallaste, nos dice, hey, fallaste, pero yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar, yo quiero hacer una nueva persona de ti de nuevo. No viene para destruirnos, sino para restaurarnos y levantarnos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el redarguir o la voz del Espíritu Santo no nos señala para humillarnos, sino que señala que estamos, escúcheme, sino que señala lo que estamos viviendo para poder sanarnos. Por eso el Espíritu Santo cuando viene a nosotros no viene para humillarnos, viene para levantarnos, fortalecernos, restaurarnos.
Claro, viene para sanarnos, viene para recordarnos lo que estamos viviendo, pero para poder sanarnos. Por eso, tenemos que correr a Dios. Si nos equivocamos, corramos a Dios. Si fallamos, corramos a Dios. Con esto no le invito a que usted vaya y busque. No. Le estoy diciendo que si hay algo que a usted lo está deteniendo, le está limitando, corra a Dios. Busque a Dios. No permita que la culpa lo detenga. No permita que esa culpa que viene del enemigo a recordarle lo malo que hizo ayer, detenga lo que Dios tenga. Lo detenga a usted para todo lo que Dios tiene preparado hoy y mañana para usted. La voz del Espíritu Santo no te dice aléjate, sino que la voz del Espíritu Santo nos dice ven y comencemos de nuevo. Claro, ven y comencemos de nuevo, porque para eso vino Cristo, escúcheme, a dar su vida en la cruz. Vino para darte a ti y a mí una nueva oportunidad. Vino para cada mañana, cada día, darnos una nueva oportunidad, nueva misericordia cada mañana. Para eso vino Cristo, para eso fue la cruz. Por eso le repito, usted está libre de culpa. ¿Cómo eso? Pues sí, libre de culpa. Tenemos a uno que cargó nuestra culpa. Y ese es Jesucristo. Pero eso no nos llama a seguir pecando, fallando, equivocando. No, tenemos que ir cada día dejándonos perfeccionar por el Espíritu Santo. Guiar por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿no? Entonces, ¿para qué cree usted que lo anhela? ¿Para culparlo? No, para restaurarlo, para tener una relación, escúcheme, suya, para establecer y fortalecer una relación suya con Él y con Dios. El libro de Santiago en el capítulo 4, versos 5 al 7 dice: o pensáis que la Escritura dice en vano. Mire, ahí está clarito, dice: o pensáis que la Escritura dice en vano. Ese dice en vano. O pensáis que la Escritura dice por decir. Es como eso. Dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Eso no está escrito ahí por estar, sino que el Espíritu Santo nos anhela. Nos anhela, no está en vano. Eso no fue escrito en vano, no está ahí en la Biblia en vano, no está por estar. Está porque el Espíritu Santo necesita, nos anhela celosamente, necesita que lo busquemos a Él, que corramos a Él para restaurarnos, para sanarnos, para posicionarnos, llevarnos a esa verdad de Cristo, a la luz de Cristo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Verso 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Salir de esas obras, escúcheme, de esas obras que usted y yo no tenemos que hacer, en las que no tenemos que estar, sino que buscar correr a Dios, buscar correr a ese sacrificio de Cristo, a esa cruz de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no nos dice aléjate, sino que nos llama a ordenar nuestras vidas nuevamente, ¿no? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nos está llamando, escúcheme, a ordenar nuevamente nuestras vidas, pues. No solo nos anhela, no solo quiere estar con usted, no solo quiere manifestarse en su vida, sino que, escúcheme, nos anhela para poder llevarnos a ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él nos dice: ven y comencemos de nuevo. Porque Él nos anhela celosamente. Y esa es la diferencia, o esa diferencia es clave. Por eso es que hay que aprender no solo a escuchar, sino también a reconocer la voz de Dios. Porque si usted no reconoce la voz de Dios, escúcheme, la culpa lo va a dejar. El que se haya equivocado, haya fallado, en vez de acercarlo a Dios, lo va a dejar de Él. En vez de llevarlo a Cristo, escúcheme, a reconocer delante de Él, usted va a buscar esconderse. Hay que aprender a escuchar cuál es la voz que trae condena y cuál es la voz del Espíritu Santo que traerá siempre esperanza. Porque la acusación siempre nos habla del pasado, pero el Espíritu Santo siempre nos habla de lo que Dios tiene para nosotros en adelante.
La acusación siempre te va a hablar de lo que hiciste. El Espíritu Santo te va a hablar de lo que Dios ha preparado para tu vida. Esa es la diferencia. Por eso hay que aprender a diferenciar la voz de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos habla del propósito. El Espíritu Santo nos habla de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos habla desde nuestro pasado o desde lo que pasó ayer. No nos habla de nuestro pasado o desde el lugar de lo que pasó ayer. Por eso que Satanás, el acusador, él hace eso. Satanás, el diablo, nos habla de lo de ayer. Por eso me dice, ay, mira, si yo te conozco, yo sé cómo tú fuiste. Por eso muchas veces le pasa a usted que se encuentra con alguien y a usted muchas veces le da vergüenza decir, no, yo hoy día soy un hijo de Dios, yo sirvo al Señor, yo predico a Cristo. Le da vergüenza decirlo. ¿Y sabe por qué muchas veces da vergüenza? Porque el enemigo, lo primero que dice, ¿qué va a pensar este? ¿Qué me va a decir? Si este me conoce, este sabe lo malo que era yo, el acusador. La culpa. Y eso es porque hay algo que nosotros todavía no ha salido. Todavía, escúcheme, todavía hay una falta de convicción en nosotros. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque el vecino nos conoce, sabía que yo antes, no sé, pues, bailaba con él, fumaba con él, bebía con él, hacíamos travesuras los dos. Y uno dice, y si le hablo, ¿qué va a pensar? Ni me va a creer. La culpa. Porque hay una falta de convicción en nosotros. Y es la falta de convicción la que nos lleva a escondernos. ¿Me está entendiendo? Claro, es la falta de convicción la que nos lleva a escondernos, porque hay uno que nos acusa de lo que hice ayer. ¿Sí? Pero el que cargó mi culpa, no me acusa, sino que me redarguye y me dice, yo restauro tu vida para todo lo que tengo para ti mañana. Porque el Espíritu Santo no nos habla desde nuestro pasado de lo que pasó ayer, porque eso lo hace el acusador, eso lo hace Satanás, el diablo. Porque es el acusador a través de la acusación el que nos habla y nos dice quiénes somos. El acusador a través de la acusación es el que nos dice quiénes somos por lo que hicimos ayer. El Espíritu Santo no. Es el acusador el que te dice que eres un fracasado, que eres un perdedor o que eres lo que eras ayer antes de conocer al Señor. Eso hace el acusador a través de la acusación. Nos dice quiénes somos, pero desde lo que antes hicimos, desde la culpa. En cambio, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos, pero escúcheme, pero lo que somos ahora en Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y es aquí en donde entra algo poderoso y central, escúcheme, del Evangelio. La Biblia dice allí en Romanos capítulo 8, verso 1. Aquí es donde hay algo poderoso, escúcheme, que respalda lo que le digo también. Y es lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces mira el de al lado y dígale, hola sin culpa, Dios. Dice, ninguna condenación hay. ¿Hay alguien que se sienta culpable de algo? Lea Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, si no hay ninguna condenación, escúcheme, para los que están en Cristo Jesús, y mi convicción es esa, yo tengo que correr entonces a Cristo. Tengo que correr a Él, humillarme delante de Él, pedirle perdón a Él, y Él intercede delante del Padre para que mis pecados me sean perdonados. Porque Él cargó mi condenación, cargó mi culpa. ¿O no? Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme solo a lo que piensan. Dice, sino conforme al Espíritu, a lo que establece la palabra para nosotros. Entonces esto es poderoso y es fundamental saberlo y conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y no, escúcheme, y no quiere decir o no significa que Dios no tenga que corregirnos. Eso no significa eso. Porque Dios como Padre nos corrige. ¿O no? Claro, eso de que no hay ninguna condenación no significa que Dios no nos redarguya, el Espíritu no nos redarguya o Dios no nos corrige. Porque Él nos corrige como un padre lo hace con sus hijos. Pero Dios ya no nos corrige desde la culpa, sino que nos corrige desde el perdón. Él ya no dice, sos culpable y por causa de sos culpable te vas a perder, te vas a... No. Él nos corrige a través del perdón. Él nos dice, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar, yo te quiero sanar. Desde ahí nos corrige el Señor. Porque hubo alguien que cargó lo suyo. Y lo hizo no solo por ayer, por hoy, por mañana. Claro, nos corrige desde el perdón, nos corrige desde la deuda que ya se pagó por Cristo en la cruz. Dios no nos corrige como juez. Dios no nos corrige desde la culpa que nos condena, porque Él llevó, Cristo llevó en Él toda carga, toda culpa, y la deuda, diga conmigo, fue pagada en Cristo. La deuda fue pagada en Cristo. Por eso Dios nos corrige como Padre y desde el perdón. Desde el perdón, escúcheme, para restaurarnos. Por eso Dios ahora, al corregirnos, lo hace como Padre. ¿Por qué? Porque la acusación perdió toda base legal frente a lo que Cristo hizo en la cruz. Usted sabe que una acusación tiene que tener una base legal, ¿o no? Si no, lo pueden acusar a ustedes falso testimonio, calumnia, ¿o no? Porque todo tiene que tener una base legal. Bueno, la acusación que tenía Satanás con nosotros perdió toda base legal. Porque Cristo cargó con esa acusación en la cruz. Y Él pagó por nosotros. Escúcheme, Él pagó. Por eso esa acusación perdió toda base legal frente a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿Dios nos corrige? Sí, nos corrige. Pero no lo hace como a hijos. Y no desde la culpa. De Hebreos 10:22. Escuche lo que dice. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tiene que acercarse usted? Con un corazón sincero. Señor, perdóname, me he fallado, me he equivocado, pequé. Pero tu palabra dice, Señor, que Cristo cargó con mi pecado, cargó con mi culpa. ¿Qué abogado tengo para con el Padre? Y es Jesucristo, Señor, nuestro Señor. Yo delante de ti te pido perdón. Listo, ¿cómo me acerco? Con un corazón sincero. Y un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, Él no lo echa fuera. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? ¿Convencido de qué? De que hubo uno que pagó, pues. De que hubo uno que pagó, de que hubo uno que se llevó nuestra culpa. Acerquémonos en plena certidumbre, con convicción. Acerquémonos en fe. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones, o sea, me acerco delante del Señor con corazón sincero. Abriendo mi corazón, derramándolo delante del Señor. Sacando, escúcheme, sacando todo aquello que a Dios no le agrada. Porque la sangre de Cristo, escuche, nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. ¿Sí? La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. No solo limpia el pecado, sino que nos limpia nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ya no hay base legal para recibir acusación. ¿Me está escuchando? Ya no hay base legal ahora para recibir alguna acusación. ¿Sabe por qué? Porque la cruz de Cristo, escuche, quitó toda base legal para la acusación que Satanás tenía para nosotros. La cruz de Cristo, allí se pagó todo. Por eso no solo nos limpia, la cruz de Cristo no solo nos limpia el pecado, sino que nos limpia nuestra conciencia. Por eso hay que acercarse con plena certidumbre de fe. Por eso hay que acercarse a Dios con corazón sincero. Porque si nos equivocamos, fallamos, pecamos, hay alguien que pagó por eso, hay alguien que fue a la cruz. Hay alguien que nos limpió de eso, hay alguien que pagó ayer, pagó por lo de ayer, pagó por lo de hoy, pagó por lo de mañana también. Y ese es Jesucristo.
¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Él con corazón sincero. Abrir nuestro corazón. Perdónanos, Señor, fallamos, nos equivocamos, pecamos, pero tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, cuando tú dices, pero tu palabra dice, tú te estás acercándote con convicción, con fe. Tú estás diciéndole al Señor, yo creo en lo que está escrito. Y como creo en lo que está escrito, tomo lo que está escrito para mi vida porque sé. Y estoy convencido que hubo uno que pagó. Y estoy convencido que hay uno que sigue intercediendo hasta el día de hoy delante tuyo por mi vida, Señor. Entonces no solo limpia el pecado, sino que nos limpia nuestra conciencia, porque ya no hay base legal para recibir acusación. Porque esa base legal que había, con la cual nos acusaba el enemigo, Cristo la rompió, la aplastó en la cruz. Porque toda acusación la cargó Cristo en la cruz. Porque Jesús y el Espíritu Santo no solo trabaja en nuestros hábitos y nuestros comportamientos, sino que también trabaja en nuestra conciencia. Escuche bien. Por eso cuando una persona vive bajo culpa constante, a toda hora sintiéndose acusado, no es porque Dios ya no lo haya perdonado. Escuche esto. No es porque Dios no lo haya perdonado, sino que es porque esa persona no ha aprendido a vivir desde la obra completa de Cristo allí en la cruz. Cuando hay una persona que dice, no, es que yo no puedo, pastor, yo servía tan lindo al Señor. Hay mucha gente que habla así. Pastor, usted no sabe cómo Dios me usaba. Hermanos, hablan como de un Cristo pasado. Usted no sabe lo que Dios hacía conmigo. Y uno lo mira y dice, ¿y qué te pasó? Porque la pregunta es, ¿y qué pasó? Uno dice, ¿por qué se frenó eso? ¿Por qué paró eso? ¿Por qué tú me hablas de que Dios te usaba como que el Dios de ayer? Ya no es el mismo hoy. Cuando su palabra dice que el de ayer, el de hoy por los siglos es el mismo. No, pastores, que yo me equivoqué. No, pastores, que yo he sido tan malo. Escúcheme, porque no han sabido diferenciar de la culpa y la convicción. La culpa la cargó Cristo. La llevó a la cruz. Escúcheme, por ustedes y por mí, por su pecado y el mío, por sus maldades y las mías. Por eso dice que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones. ¿Sí? Fue molido por nuestros pecados. ¿Cierto que sí? Entonces Él la cargó, la culpa se clavó, se quitó el acta condenatoria, dice la Biblia, porque Cristo clavó el acta condenatoria exhibiendo todo principado en la cruz y toda potestad. ¿O no? Entonces ahora, ¿cuál tiene que ser mi convicción? Que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Sí? Pero esto es, no hay condenación, decía Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Es para los que están en Cristo Jesús, eso es lo primero. Segundo, no para los que andan conforme a la carne, o sea, no para los que siguen en su misma manera de pensar. No para los que piensan igual como piensa el mundo, sino para aquellos, escúcheme, que corremos a Cristo con corazón sincero. Que vamos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname. Que vamos delante de Él y le decimos, Señor, me equivoqué. Señor, pero aquí estoy. Necesito que me levante, restáurame, sáname. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No me acusa, no me condena, me redarguye. Me recuerda de pecado, ¿para qué? Para que yo pueda humillarme delante del Señor, reconocer aquello delante del Señor y sea Él el que me levante, me restaure, me sane. Porque Dios, escúcheme, lo que Dios me redarguye, no me redarguye de lo malo que hice ayer. Es Satanás el que nos acusa de lo malo que éramos ayer. Dios nos redarguye para restaurarnos y mostrarnos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿O no? Por eso es que cuando usted viene a Cristo, ¿qué dice Pablo? Las cosas viejas pasaron, mas todas fueron hechas nuevas, ¿no? ¿Cierto que sí? Dice que Cristo las tomó y las echó al fondo del mar y no se acuerda más de ellas. ¿O no? ¿Sí? Eso dice la Escritura. Que Él no se acuerda más de ellas. Entonces, si Él no se acuerda más de ella, ¿por qué alguien me recuerda de que fui tan malo, de que me equivoqué? Porque el enemigo con eso nos limita, nos detiene. Cuando usted y yo no tenemos clara nuestra convicción. Por eso es que hay que saber separar la culpa, escúcheme, de las convicciones. Hay que saber reconocer estas dos voces. Porque una viene de Dios a través de la convicción de lo que Cristo ya hizo por usted en la cruz. Y la otra viene del enemigo para acusarlo y no dejarlo a usted que avance y alcance el propósito que Dios tiene con usted, con su vida.
Por eso es que cuando aprendemos a ver eso, cuando aprendemos a vivir así, desde la obra completa de Cristo, eso cambia absolutamente todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya le dije que el Espíritu Santo no nos deja o no nos aleja de Dios cuando nos corrige. No nos aleja, nos acerca. Lo que hace el Espíritu Santo cuando nos corrige por algo que no estamos haciendo bien es llevarnos al Padre. Escuche esto. ¿Por qué? Porque es la acusación la que nos esconde. Pero el Espíritu Santo nos lleva al Padre y nos enseña a permanecer en Él. A permanecer en Él, a permanecer con nuestra vista puesta en Él. Por eso aprendamos a reconocer esas dos voces. Porque si una voz lo aleja, si una voz lo condena, si una voz a usted lo aplasta espiritualmente, esa voz no puede venir de Dios. ¿Me entendió? Si hay algo que a usted lo acusa, que lo aleja, que aplasta, lo aplasta espiritualmente, que aplasta su fe, que pone peso a su fe, escúcheme, esa voz no puede venir de Dios. No puede venir de Dios porque el acusador es uno solo y la Biblia dice que Satanás es el diablo. ¿Sí? Claro, la Biblia dice que Satanás es el diablo. Pero si una voz nos corrige, mire la diferencia. Pero si una voz nos corrige, la Biblia dice que Dios nos corrige como hijos, ¿no? Entonces, si una voz nos corrige, si una voz nos confronta con amor, si una voz te invita a volver a Dios, entonces esa es la voz del Espíritu Santo para tu vida. Esa es la voz que tú y yo tenemos que oír, aprender a reconocer para aprender a oírla y aprender a caminar con ella. Porque es ella la que nos lleva a la verdad. Es ella la que nos lleva a la justicia de Dios por medio de Cristo en nosotros. Porque en Cristo no vivimos bajo culpa, sino que en Cristo vivimos bajo la gracia que transforma. Romanos 8:1. Vivimos bajo la gracia que transforma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Alguna? No, dice ninguna. Para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted. ¿Cómo eso, pastor? No hay. No, acá, mientras estemos acá, no. Todo un día vamos a llegar delante de Cristo a rendir una cuenta, ¿cierto que sí? Pero en esta tierra no hay condenación para usted porque acá Cristo pagó, cargó con eso. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a sus rudimentos, a sus pensamientos, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, mi palabra es Espíritu. O sea, conforme a los que andamos, a lo que está escrito en la palabra. Entonces, mi hermano, ya no vivimos bajo la culpa, sino que ahora vivimos bajo la gracia que transforma, vivimos bajo la gracia de Cristo. Por eso cuando empecemos a orar, no empecemos diciéndole al Padre, perdóname. ¿Y sabe por qué no? Porque Cristo no nos enseñó así tampoco. Escuche eso. Porque Jesús no nos enseñó a que nos acerquemos hacia el Señor, sino que empecemos diciéndole al Padre, aquí estoy, examíname. ¿Se acuerda la oración de David? Examíname, le decía. Y usted y yo cuando vamos al Padre no podemos ir como a un juez. Porque Jesús dijo, vayan así, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Escúcheme bien, no podemos ir como a un juez. Tenemos que ir a ese Padre que está por sobre todas las cosas, que está esperando que usted y yo vayamos a Él, que nos acerquemos a Él por medio del Espíritu. Escuche, y podamos reconocer que Él está por sobre todas las cosas. Podamos reconocer que en Él, por medio de Cristo, tenemos perdón de pecado. Que por medio de Cristo, escúcheme, podemos ser nuevamente restaurados, fortalecidos. Por eso empiece a observar desde dónde se está acercando al Padre. Lo estamos haciendo desde la culpa, porque muchas veces lo hacemos así. Nos acercamos al Padre desde la culpa. Hermano, nos acercamos desde el miedo como lo hizo Adán y lo hizo Eva. Y eso no es correcto. Sino que acerquémonos al Padre con confianza. Acerquémonos a Dios con confianza. Hagámoslo así. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tiene que acercarse? Cuando usted se acerca sinceramente a alguien, ¿cómo se acerca? ¿Por qué se acerca con sinceridad? Porque tiene confianza, ¿no? ¿O no? ¿O usted se acerca con sinceridad porque tiene miedo? No. Nos acercamos confiadamente a alguien, ¿por qué? Porque tenemos confianza.
Y ahí dice, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, con convicción, escúcheme, de a quién, desde qué lugar y a quién nos estamos acercando. No nos acercamos a un juez castigador, nos acercamos a un padre que quiere, escúcheme, que quiere corregirnos, que quiere enseñarnos, ¿sí? Que quiere transformarnos, que quiere restaurarnos, que quiere ponernos en el camino correcto, en la dirección correcta, que quiere darnos la instrucción correcta para poder llegar a alcanzar lo que Dios ha diseñado para nosotros. Porque si usted y yo no sabemos distinguir la culpa de la convicción, hermano, vamos a vivir siempre así culpables, sintiéndonos mal. Vamos a vivir siempre como, no, yo soy un gusano, pastor. Así hay gente que habla así. Sí, hay gente cristiana que dice, no, pastor, me siento como un gusano. ¿Cómo se va a sentir como un gusano si la Biblia dice, en Pedro dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo adquirido por Dios? O sea, ¿cómo vamos a sentirnos así? Por eso el enemigo hace y deshace con nosotros. Job dice en el capítulo 3, verso 25, que lo que él temía, lo que le tenía miedo, eso fue lo que le aconteció. Y nosotros nos sentimos así y el enemigo, ¿sabe lo que hace? Abusa de nosotros. Abusa de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque desconocemos, no distinguimos de culpa y convicción. Nos acercamos con miedo al Señor y el enemigo usa eso. Job, ¿cómo se acercaba? Con miedo, ¿no? Sí, pues con miedo. Todas las mañanas dice que él hacía sacrificios por si acaso su hijo se equivocaba, pecaba. Eso es miedo, ¿no? ¿Sí o no? Y Satanás dice que recorría la tierra, ¿no? Y se encontró con Job y dijo, aquí hay una puerta abierta. Dijo, pero ¿cómo lo toco? Voy a ir a Dios, dijo. Voy a ir a pedirle permiso a Dios. Porque ya sabía. Escúcheme, Satanás ya había visto por dónde podía entrar. Por eso dice, no, pero es que sí, pero ahí tu siervo Job dice, está ahí, es fiel y todo lo que tú dices. Dijo, porque tú lo tienes rodeado. Pero quítale la cerca, le dijo, quítale la protección. ¿O no? Y ahí encontró Satanás, sabía por dónde entrar. Sabía. Porque Dios daba testimonio de él, pero aún en él había mucho miedo. Acerquémonos. Mire, terminando aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de la mala conciencia, saquemos lo malo de nuestros corazones, los malos pensamientos. Y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mientras estemos aquí, el Señor nos corrige, sí, nos corrige, pero no nos juzga. Mientras estemos aquí en esta tierra, en este cuerpo, el Señor no nos acusa, no nos culpa. Por eso es importante que usted haga este ejercicio para que pueda ver desde cuál es el lugar de donde usted está orando. ¿Estoy orando desde la posición del acusado? ¿O desde la posición de aquel que tiene misericordia con nosotros? ¿Estoy orándole a Dios desde la culpa? ¿O desde la convicción que hubo uno que ya cargó mi culpa, que ya se la llevó? Y que mientras esté yo con vida en esta tierra, bajo la gracia, escúcheme, tengo la oportunidad de acercarme a Dios, de volverme a Él, de inclinarme a Él, humillarme a Él, pedir perdón y tomar esa nueva vida que Dios tiene para mi vida. ¿Oramos desde el miedo? ¿Oramos desde la culpa? ¿O oramos desde la confianza? Porque será, escúcheme, ese ejercicio el que va a revelar el cómo nos estamos acercando y el cómo estamos viendo a Dios en nuestras vidas. Porque este es el primer paso para sanar nuestra relación con Dios, con el Padre. Y es aprender a diferenciar entre la voz que nos acusa y la voz que nos convence. Es aprender a diferenciar entre la palabra de Dios y lo que el enemigo, escúcheme, trae a nuestras vidas para limitarnos y detenernos. Por eso de repente hay tanta gente que dice, no, es que yo, pastor, sabe que no sé, yo me siento tan malo, es que he fallado tanto, me he portado tan mal, pastor. Con mayor razón tenemos que ir a Dios. Amén. Sí, Señor. Si usted mientras más mal se haya portado, más necesita de Dios. Y lo curioso es que Jesús vino a esa gente, a los malos, no a los buenos. Claro, y si vino a ellos, porque entonces si vino a ellos y cargó todo lo de ellos, tenemos una oportunidad delante del Señor. Por eso la Biblia dice que cada mañana Él renueva sus misericordias.
Y dice que la renueva sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos. Mira al lado, dígale, no solo sobre ti, dígale, sobre mí también, dígale. Claro, si usted se cree bueno, justo, santo, ok, está bien. Pero Dios también sobre mí la renueva cada mañana. También la renueva sobre mi vida, la renueva sobre usted y sobre el que está afuera también. Entonces acerquémonos al Señor, pero aprendamos a diferenciar de la culpa, de lo que el enemigo trae para acusarnos. Por eso el enemigo muchas veces, le repito, nos cuesta tanto de repente dar testimonio de Cristo, porque decimos, es que me conoce, yo con Él hacía todas. Escúcheme bien, porque todavía no hay convicciones en nosotros. Porque sí, yo me he encontrado con gente y me quedan mirando así, y yo les hablo de Cristo y me miran y me hacen así, y mueven un pie, se ríen, me miran medio raro. Años que no, imagínate cuántos años. Pero no tengo miedo de decirles que Cristo cambió mi vida. ¿Sabe por qué? Porque tengo convicciones. Y porque sé que el enemigo ya lo quiso atrás, no lo puede usar hoy día en contra mí. ¿Y sabe por qué no puede usarlo? Porque Cristo cargó con eso. Eso es lo que, escúcheme, es lo que celebramos este fin de semana que pasó. Eso es, pues la resurrección de Cristo, domingo, y la resurrección de Cristo, ¿sabe qué nos muestra? La victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Sí? De Cristo sobre el pecado, de Cristo sobre todo aquello, escúcheme, que usted y yo merecíamos cargar y ser condenados por eso. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre la voz que acusa y la voz que convence. ¿Sí? Tenemos que quitar de nuestra vida toda voz que acusa y empezar a acercarnos al Padre con confianza. ¿Por qué? Porque el Padre lo que hace es corregirnos y no acusarnos. ¿Me escuchó? Amén. Lo que hace Dios es corregirnos y no acusarnos. Dígale al lado nuevamente, dígale, vas a dejar de acusarme, dígale. Dígale, vas a tener que terminar con esa acusación conmigo, dígale. Porque es verdad que soy malo, es verdad que me equivoqué, pero es verdad también que Cristo vino a pagar por mí. Claro, y si tiene alguna duda, dice, ándale de Romanos 1, dígale. Ninguna condenación hay, dígale, para los que están en Cristo Jesús. Y dígale, y no los que andan conforme a la carne. Ay, ¿cómo tú no andas conforme a la carne? Porque yo reconozco que Cristo pagó por mí. Reconozco que si me humillo tengo perdón de pecado. Entonces no estoy pensando como piensa el sistema, como piensa el mundo, sino conforme a lo que el Espíritu habla, conforme a lo que dice la Escritura. Póngase en pie, por favor. Esta es una palabra para los acusetes. Satanás es un acusete. ¿Sí? Y acuérdense que él siempre va a venir con lo malo que hicimos. Pero porque éramos malos, necesitábamos de Cristo. Escúcheme, porque seguimos muchas veces siendo malos, necesitamos más de Dios. ¿Sí? Entonces no acepte cuando el enemigo venga a acusarle. Cuando le venga a decirle, oye, ahora falta que te salga nada, dígale sí. Dígale sí. Pero sé que todo lo malo que yo he hecho, cada vez que me humillo, la misericordia de Dios se renueva sobre mi vida. Y se renueva porque Él nos amó. Por eso es importante que usted aprenda de esto. Porque tiene que aprender a diferenciar esas dos voces. Porque va a ser lo único que a usted, escúcheme, lo va a libertar para usted poder caminar con convicción. Escúcheme, avanzar y no detenerse por cualquier situación o cualquier cosa que le toque vivir, que le toque enfrentar. ¿Cuántas veces nos equivocamos, nos enojamos? ¿Cuántas veces a veces, no sé, a algunos se les caerá la lengua por ahí? Pidámosle perdón al Señor. Con esto no te invito a que sigas haciéndolo. Te estoy diciendo que hay una oportunidad cada día sobre nosotros. Que hay una oportunidad de parte de Dios a través de Cristo y su sacrificio en la cruz para que nosotros podamos avanzar correctamente. Avancemos, escúcheme bien, con convicción. Porque si Dios, escúcheme, si Cristo hubiese estado seguro que usted y yo no nos íbamos a equivocar o no nos íbamos a seguir equivocando, la Biblia no hubiese Cristo establecido o Dios establecido a Cristo como abogado para con el Padre en favor nuestro, no estaría eso allí. Pero como nos equivocamos, fallamos, nos enojamos, tenemos caracteres diferentes y necesitamos ser tratados porque la obra de Dios es Dios el que la va perfeccionando hasta que Cristo venga. Por eso tenemos también, escúchenme, tenemos también a Cristo como abogado nuestro.
para que nos humillemos. Por eso vamos a Él con corazón sincero. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y eso va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia en ustedes, entre ustedes y otros que a lo mejor no lo hacen. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias porque no solo eres bueno, Señor, sino que tu palabra dice que tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, te honramos en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos hablas, nos enseñas esta noche, Señor. Padre, y nos enseñas, Dios mío, a reconocer esa voz tuya. Esa voz de amor, esa voz que nos perdona. Esa voz que nos llama cada día para restaurarnos.